Parlamentarias, parlamentarios, trabajadores de la Cámara, ciudadanas y ciudadanos y señoras y señores. Navarra está de facto intervenida por el Estado. En la reunión de la Comisión Coordinadora del Convenio de 7 de octubre, el Gobierno de Navarra reconoció haber incumplido el objetivo de déficit de 2013 y se comprometió a remitir un plan económico financiero al Ministerio de Hacienda que deberá tener el visto bueno del Ministerio. Eso significa que Barcina no dijo la verdad cuando achacaba a cuestiones técnicas las divergencias y que Navarra está de hecho intervenida porque sus cuentas y sus planes económicos, eso es la intervención, están sometidos a la supervisión del Estado. Es un elemento más que ratifica el sonoro fracaso de esa reunión y la incapacidad de Barcina para defender el régimen foral. Padecemos un gobierno y sufrimos un partido que lo sustenta y una presidenta que lo dirige, que no solo están en connivencia con la corrupción y no dicen la verdad, sino que además son incapaces. Incapaces hasta para mantener relaciones normales con todos los demás grupos políticos. Incapaces para hacer frente al centralismo. Es evidente que Navarra necesita otro gobierno que, además de honrado, progresista, respetuoso con la pluralidad de Navarra, sea competente y veraz. Un gobierno que se comprometa con la paz, con los derechos humanos, con la convivencia, con la igualdad. Un gobierno que entienda a Navarra como una sociedad de personas, como gente, no como una entelequia de unos contra otros. Y un gobierno que reconozca que entre todos nos tenemos que respetar y que el respeto se tiene que sustentar en dos patas, como se ha sostenido a lo largo de la historia y a lo largo de todas las geografías que en el mundo han sido: en la aceptación del otro tal como es y en la verdad. Hemos tenido dos candidatos en esta legislatura. Un candidato que resultó elegido presidente ha sido usted, señora Barcina. Otro candidato que no obtuvo la mayoría es el señor Juan Carlos Longas. Pero en el programa de Juan Carlos Longas están todas estas cosas que acabo yo de decir, que son las que necesita y las que va a necesitar Navarra. Perdón. En esta Navarra intervenida por el Estado de facto, la situación económica sigue siendo muy grave. Y lo único que se puede afirmar provisionalmente y con todas las cautelas es que la economía, si se quiere en datos estadísticos macroeconómicos, ha dejado de caer. Nada de lo que habla la señora Barcina en su comunicación de hace 38 días a la que antes me he referido y que hoy ha tratado de reiterar deslavazadamente. Para colmo, las políticas aplicadas por el gobierno de UPN, lejos de contribuir a resolver los problemas, los agravan. Todos los entendidos en economía nos están hablando del peligro de una nueva recesión, todos menos Yolanda Barcina. A pesar del triunfalismo oficial, eso no implica el comienzo de la recuperación, y mucho menos una mejora de la dramática situación que padecen amplias capas sociales de la población navarra. Las propias previsiones del Gobierno para 2015, que recogen un crecimiento de empleo del 1%, que está muy lejos del necesario para que se pueda percibir socialmente un alivio de la situación, son la demostración de lo que estamos diciendo, no el tono ni las expectativas que nos ha pintado la señora Barcina. La reducción de las tasas del desempleo se debe, además, a la que se ha dado hasta ahora, se debe más a la disminución de la población activa, en parte por la emigración de jóvenes, que a la efectiva creación de empleo. Además, el empleo que se crea
y esto es profundamente preocupante, ya lo han dicho también otros portavoces que me han precedido, es precario y de mucha peor calidad que el que se ha venido destruyendo. En sus propias previsiones, en las previsiones escritas, el propio gobierno de Navarra es pesimista, incluso refiriéndose a sus propias iniciativas. Su triunfalismo no se basa en factores endógenos o en los efectos de sus políticas, sino en factores exógenos, como el aumento de las exportaciones a países como Alemania y Francia. Sin embargo, los últimos datos disponibles llevan a pensar que ese triunfalismo es infundado y peligroso. Basta ver los datos que están hoy en los periódicos con respecto a los sucesos de ayer en las diferentes bolsas europeas. UPN persiste en la política de austeridad y de recortes. Una cosa es austeridad en los términos políticos, pero otra la de los recortes que no se pueden mezclar, y recortes a ultranza, que, como demuestra además la experiencia de los últimos años, origina y solo genera paro, reducción de actividad, destrucción del tejido económico, aumento de la desigualdad y sufrimiento social. Se aplican unos presupuestos rechazados por el Parlamento con improvisación, con falta de directrices políticas definidas y con opacidad. Navarra, ya es conocido, lleva de hecho sin presupuesto más de 2 años y el Gobierno es incapaz de ofrecer una base mínima sobre la que negociar y sobre la que hablar con los demás grupos. No lo intenta, parece que ni siquiera lo quiere. Continúa la obsesión, eso sí, con el objetivo del déficit y después con el fracaso de no cumplirlo, que se fía además solo a la contención del gasto, ignorando quizá deliberadamente que la misma incide directamente en los ingresos, dificulta la misma consecución del objetivo de déficit e impide acabar con el crecimiento de la deuda. Para colmo, ha aceptado sumisamente el incumplimiento de 2013, tal como he referido antes, y el control de hecho de las finanzas públicas de Navarra por el Estado. Por eso, tenemos que empezar a utilizar el lenguaje y la frase de que Navarra, de facto, está en estos momentos intervenida por el Estado. Se aceptan las consignas de Madrid sobre el objetivo del déficit cuando está muy mal repartido por niveles de gobierno, en perjuicio de quienes son responsables del gasto social, lo que compromete aún más la sostenibilidad del estado de bienestar. A ello hay que unir la capacidad fiscal de Navarra y el propio riesgo asimétrico del convenio económico, por lo que un objetivo de déficit dictado por Madrid y similar al de las comunidades autónomas que están en situación bien distinta debería ser inaceptable. A ello se une naturalmente el límite impuesto a la normativa fiscal desde la jurisprudencia contenida en la sentencia de 26 de junio pasado y la sentencia 8/2008 que le precede, que ya constituyen una limitación. Para 2015 se anuncia más de lo mismo, pero además con una congelación presupuestaria que solo puede contribuir a agravar la situación económica de Navarra en un contexto de fuerte deterioro de los servicios públicos esenciales y de las prestaciones sociales. Una recuperación sólida basada en las nuevas tecnologías y en el empleo de la calidad y en la sostenibilidad ambiental requiere contrarrestar dicho deterioro si se quiere asegurar un futuro a nuestros jóvenes y a las generaciones que nos van a seguir. La única propuesta concreta que ha realizado este gobierno en los últimos tiempos ha sido la reforma fiscal, que es una reforma fiscal regresiva, consistente en bajar sustancialmente las rentas, pero solo, sustancialmente los impuestos, pero solo a las rentas altas y a las grandes empresas, sin efecto para quienes están soportando el coste de la crisis. Además, esta presentación ha sido urdida de una manera absolutamente carente de respeto y de capacidad y de dignidad, porque tan pronto el 15 o 16 de julio, las fechas no recuerdo bien, se dice que suponía una merma en la recaudación, una previsión de merma en la recaudación de 71 millones de euros, y luego al cabo de un mes se dice
que la merma iba a ser cero. Ambas comunicaciones efectuadas por el mismo gobierno. Naturalmente, esa misma contradicción desautorizaba íntegramente, de forma rotunda, cualquier posibilidad de dar cauce de debate a esa regresiva reforma fiscal, como hemos dicho anteriormente. En esta situación, solo una política decidida del sector público podría regenerar el actual estado de cosas, habida cuenta de la asfixia a que se viene sometiendo además al sector privado. Una política basada en el esfuerzo inversor, pero naturalmente ante la perspectiva de la gestión que desarrolla en este ámbito este gobierno y que ha quedado puesta de manifiesto en el último informe, o el penúltimo, de la Cámara de Comptos, tampoco cabe ni de ninguna manera dar esta recomendación, ni dar la confianza para poner en manos de este gobierno, ni tener ninguna esperanza de que pueda llevar adelante ninguna iniciativa. Las actuaciones que se han desarrollado a través de Sodena merecen nuestro más profundo y total reproche. Mención aparte merece también lo que hemos comentado ya repetidamente en mi primera parte de la intervención, que es la deficiente defensa del convenio económico. ¿Cómo se va a poder defender la capacidad de gestión del Gobierno de Navarra o de la propia Navarra si realmente se está llevando a efecto con tan poco éxito y llevando a Navarra a una situación en la que realmente estamos en una intervención de facto por parte del Estado? Quiero recordar en este tema, en esta materia, que el gobierno de UPN saboteó la Comisión por el Empleo creada por este Parlamento, negándole toda financiación. Y eso es un hecho que queda como central en la historia de esta legislatura. El gobierno de UPN saboteó la Comisión Especial para la Promoción de Empleo creada por este Parlamento, y en su lugar mantuvo los planes de empleo con UGT, con comisiones y con la CEN. Y a esos planes de empleo le acaba de dar una nueva versión, porque el acuerdo que ha firmado ahora, lo dice además el texto expresamente, es un nuevo plan de empleo, de esos que han venido fracasando durante todos esos años, de esos que han llevado al número de desempleados a la cota de los 50.000, de esos cuyas cuentas han merecido un irrefutable reproche por parte de la Cámara de Comptos. Y por lo tanto, de esos que necesariamente tendrán que ser vistos desde la legalidad. Es cierto que el señor fiscal, en intervención, el fiscal general, el fiscal superior de Navarra, en intervención tenida en este mismo Parlamento, dijo que al haberle remitido el texto de ese informe de la Cámara de Comptos, pues no abrieron diligencias. Pero también es cierto que dio la razón, y la razón es estremecedora, y la razón es que hoy por hoy, en la jurisprudencia española, que creo que a este respecto empieza a cambiar, no se consideran bienes públicos y no se considera mala gestión de los mismos aquellos que pertenecen a empresas públicas. ¿Se han preguntado ustedes muchas veces por qué se crean empresas públicas en donde aparentemente no harían falta y en donde la gestión pública sería la que debiera de prevalecer y es la que da muchísimos mejores resultados e índices de satisfacción? Pues es por esto. Es porque los fondos públicos gestionados a través de las empresas públicas, la jurisprudencia retrógrada no los ha considerado como inherentes o partícipes de la malversación. Pero eso se está corrigiendo y se va a corregir y se acabará corrigiendo. Y por lo tanto nosotros estimamos que no es posible repetir los ya fracasados planes de empleo y que constituyen una experiencia que ha sido censurada y gravemente censurada en todos los parámetros habidos y por haber en esta comunidad y en otras comunidades. Dos breves referencias solo a los servicios públicos: sanidad, educación y dependencia.
porque están los trabajadores de la discapacidad ahí fuera de este Parlamento, bueno, gritando sus consignas, y porque creo que usted, señora Barcina, no se ha referido ni siquiera con el nombre propio a estas personas, a la dependencia, en su informe. Reclamaría de usted una contestación, no a lo que le estoy preguntando yo, sino a lo que le están reclamando en la calle esas personas. Y acabo finalmente refiriéndome a una persona que, como aún no es parlamentario, no se puede defender, y dando simplemente un testimonio. El testimonio del buen nombre y de la honradez escrupulosa de una persona con la que fui compañero de Parlamento, Adolfo Araiz, con el que usted se ha metido innoblemente, sin nobleza. Doy testimonio de esa honradez y además añadiré que merece el respeto de la sociedad por ser una persona que pasó injustamente, lo dijo el último tribunal, 19 meses de su vida encarcelado por defender ideas, preso político. Eskerrik asko, besterik ez. Eskerrik asko, Zabaleta jauna. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Beltrán Villalba.